Buenos días, soy el doctor Boris Damián Jaime Esparra, doctor en el área de la biomedicina, docente de la línea de histología del programa de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y director del semillero de ingeniería de tejidos. En estas sesiones de docencia y academia sobre histología e ingeniería de tejidos, hablaremos en el día de hoy sobre los tejidos epiteliales. ¿Qué es un tejido? Un tejido es el conjunto organizado de células que funcionan en forma colectiva. Existen histológicamente cuatro tejidos básicos. Primero el epitelial, en segundo lugar el conectivo o conjuntivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. Para el día de hoy, como dije previamente, hablaremos sobre los tejidos epiteliales. ¿Pero qué es un epitelio? Pues un epitelio es un tejido compuesto por células adyacentes sin sustancia intercelular, que esto es, hay que tenerlo en cuenta, que los separe, sin sustancia intercelular que los separe, las cuales recubren las superficies externas del cuerpo o revisten las cavidades internas cerradas. Eso es un epitelio. Tiene unas características especiales. Primero, son avasculares. Segundo, poseen polaridad. Tercero, poseen membrana basal. Hay una fuerte cohesión y hay regeneración o renovación. ¿Qué es la polaridad? Básicamente la polaridad, como vemos acá en esta imagen, es la orientación de las células epiteliales y está determinada por la membrana basal. En esta imagen encontramos en esta porción, esta línea negra, va a ser la membrana basal en este dibujo. En su superficie tenemos acá en de azul dos capas de células de tejido epitelial. Entonces, la región basal va a ser aquella donde se encuentran la membrana basal. En este caso, esta sería la capa basal del tejido epitelial que estamos hablando. Son las células que están adyacentes unidas a la membrana basal. En contraparte tenemos la región apical, que es aquella zona o aquella capa celular, capa apical, que se encuentra adyacente a la luz del tejido que estamos viendo. En segundo lugar, tenemos la característica de la cohesión, que básicamente es el conjunto de células unidas entre sí por uniones intercelulares. Finalmente, pues la membrana basal, que es un material extracelular que separa el tejido epitelial del tejido conjuntivo conectivo. Básicamente, acá tenemos el tejido epitelial, la membrana basal, y acá iniciaría el tejido conjuntivo o conectivo. La otra característica es la avascularidad. Vemos en estas dos imágenes, tanto a la izquierda como a la derecha, acá sería la capa basal de este tejido epitelial que iría hacia la luz y terminaría en esta porción. En esta parte tenemos la capa basal de este epitelio que ascendería hasta la luz y tendríamos la capa apical. En ambos casos, si nos damos cuenta, no encontramos vasos. Básicamente, esa es una característica de los tejidos epiteliales, son avasculares. En la imagen derecha alcanzamos a ver algunos pequeños vasitos o imágenes que sobresalen, pero están todos por debajo de la membrana basal de dicho epitelio. Ya pertenecerían a lo que es el tejido conjuntivo. Además de la polaridad, aquí tenemos un ejemplo. En este caso, toda la zona que se encuentra debajo de la membrana basal, verdoso, sería el tejido conjuntivo conectivo. Y esta zona sería la luz y la zona apical. Capa basal del epitelio, capa apical, y tenemos una zona apical, una zona basal. Además de eso tenemos la cohesión. Como vemos en este epitelio, vemos que las células están unidas entre sí por uniones intercelulares sin sustancia intermedia entre ellas, lo que nos demuestra que se encuentra esa característica fundamental. Finalmente tenemos la regeneración o renovación. En esta imagen vemos un epitelio del cual inicia en esta zona, que está su capa basal, y hacia arriba vendría la capa apical. Ya de aquí para abajo tenemos todo lo que es el tejido conectivo conjuntivo. Esta es una imagen de un tejido epitelial mediante inmunohistoquímica, la cual permite la marcación mediante PCNA de todas aquellas células que se encuentren en proliferación celular, las cuales quedarían marcadas de marrón intenso. Como podemos ver acá, toda la capa basal de este epitelio está marcado de marrón, las células son núcleos, y si se dan cuenta hay una gran actividad de regeneración y renovación celular.
¿Cómo se clasifican los tejidos epiteliales? Bueno, fisiológicamente los clasificaríamos de dos tipos, unos de revestimiento y otros de secreción o glandulares. Los de revestimiento se dividen en superficies, aquellos que recubren las superficies externas o protegen la superficie y aquellos que recubren las cavidades internas. El segundo grupo de tejidos epiteliales son los glandulares o de secreción, que los veremos en otra oportunidad y los profundizaremos. Ahí encontramos las exocrinas, las glándulas endocrinas y las mixtas. Para esta actividad académica hablaremos principalmente de lo que son los tejidos epiteliales de revestimiento, que los podemos dividir primero por estratos simples cuando solo hay una capa de células epiteliales y estratificado cuando hay dos o más capas de células epiteliales. En el caso de los simples, acá tenemos dos imágenes. La imagen izquierda, si vemos todo esto, es la única capa de células epiteliales. Y en la imagen derecha podemos ver un vaso, bueno, dos vasos exactamente. En el vaso de la derecha encontramos la luz del vaso, que básicamente está llena de hematíes, de eritrocitos, y tenemos toda su epitelio, o su, también conocido como endotelio. Si nos damos cuenta, solo hay una capita de células que, que forman o conforman la estructura de este epitelio, conocido como endotelio. A eso lo llamamos un tejido epitelial simple, una sola capa de células. En el caso de los estratificados, como podemos ver en esta imagen de la izquierda, tenemos una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas y así sucesivamente. Dos o más es estratificado. Acá una capa, dos capas, tres capas. La clasificación morfológica. La clasificación morfológica se divide en tres: planas o escamosas, cúbicas y cilíndricas. Cabe resaltar que la morfología no la dan las células de la capa basal, las células epiteliales de la capa media, sino todas las células de la capa que está contigua a la luz. Sí, por ejemplo, acá está toda la capa basal de este epitelio, las capas medias, y estas capas que está pegada adyacente a la luz, esa capa, esa morfología de las células de esa capa apical son las que le van a dar el nombre a la morfología, a la clasificación morfológica de esta epitelio. Por ejemplo, en este caso, estas células van desde acá hasta acá, son más anchas que altas, más anchas que altas, por lo tanto las consideramos como planas o escamosas. Las cúbicas, tenemos acá todo este epitelio, ¿sí? Eh, y vemos que esas células todas tienen sus lados simétricos. Cuando vemos que todos son lados simétricos, que parece un pequeño rosario, estamos hablando de cúbicas. En el caso de las cilíndricas, vemos como en este epitelio simple cilíndrico, simple porque solo hay una capa, si vemos aquí están todos los núcleos, y cilíndrico porque esa misma capa, la única que hay, sus células tienen una forma más alta que ancha. Arrancan de acá, terminan acá y son más altas y anchas. Eso las determina como cilíndricas. Existe además una clasificación especial para dos tipos de epitelios como son el pseudoestratificado y el transicional. El pseudoestratificado, que pareciera que tuviera muchos estratos, pareciera cilíndrico, realmente es un epitelio muy diferente. ¿Qué lo caracteriza? Primero, no es que tenga muchas capas celulares, es una sola, simplemente que todas las células, está teniendo en cuenta que está la membrana basal, todas las células inician en la membrana basal. Sin embargo, no todas llegan a la superficie apical, ¿sí? Además, una manera de diferenciarlo, por ejemplo, en el caso de las cilíndricas, aquí tenemos las cilíndricas, todos los núcleos están a la misma altura organizaditos. En el caso de las pseudoestratificadas, si nos damos cuenta, acá hay una capa, pero si ven, acá hay otros núcleos, están en distintos niveles desorganizados. Eso los diferenciaría de los cilíndricos tradicionales. Igual que cualquier estratificado, porque si se dan cuenta, no hay una organización en las alturas de las células, de los núcleos celulares, perdón. En el caso de los transicionales, también conocidos como urotelio, que son específicos del sistema urinario, de las vías urinarias, se caracteriza principalmente por su capa más superficial. Como vemos acá,
Las células de la capa más luminal o apical tienen esta forma. Primero son más gruesas, son como en forma de paraguas, lo que le daría su nombre característico como células de paraguas a esa capa celular. ¿Y qué hacen esas células? Esas células tienen múltiples funciones, pero principalmente le permiten y le ayudan a mantener la impermeabilidad de ese epitelio a las secreciones urinarias, a la orina, entre otras más características y funciones que tiene. Rápidamente, en las especializaciones de la región apical en los epitelios tenemos las microvellosidades, ¿sí? Como el borde en cepillo, también conocido como chapa estriada, que son o que tienen una función principal como es aumentar la superficie libre luminal y la absorción. Acá la podemos ver, si ves, es esta pequeña capita que se encuentra en la superficie de esta célula y histológicamente en el microscopio el enfocar y desenfocar nos ayuda a aumentar la posibilidad o resaltar la visualización de esa especialización apical, como es la microvellosidad, borde de cepillo, chapa estriada. Los estereocilios son microvellosidades inmóviles de longitud extraordinaria, más alargada, como vemos en la imagen. Su función es aumentar la superficie y se encuentran ubicadas en epidídimo, segmento proximal del conducto deferente y en las células sensoriales del oído interno, entre otros. Los cilios. Los cilios son prolongaciones, pero en este caso son móviles, que mediante movimientos oscilantes permiten limpiar o evacuar o movilizar líquidos o capas mucosas por encima de la superficie que se encuentra. Por ejemplo, estos son cilios, si ven, son más largos que los anteriores, son menos largos que los anteriores, sin embargo, están se ven en una posición más móvil, son más finos y en mayor cantidad. Son principalmente como un mecanismo de defensa para detritos, para bacterias, para polvo, para moco, entre otros. Bueno, hasta acá este pequeño clip de información académica en histología, en ingeniería de tejidos, que vamos a ir reiniciando semanalmente, dando distintas clases. Les agradezco la atención prestada.